salir fuera de su cultura, fuera de sus costumbres y irse involucrando más en un lugar donde realmente desconocen. Y esos son los misioneros que asumen este reto de poder difundir la palabra del Señor en donde no se ha conocido el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y así como estaba puesto en pie, le invito a que abra su Biblia en el libro de Jonás. Libro de Jonás, capítulo 1. Y vamos a estar considerando solamente los primeros 3 versículos de este libro. Uno de los profetas menores. Voy a darle lectura. Usted corrobora con su vista lo que dice la palabra del Señor. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Vamos a orar en esta tarde. Gracias te damos, Señor, porque hemos alabado tu nombre, te hemos bendecido, te hemos rendido a ti honor y gloria, Señor, pero ponemos también lo importante que es escuchar tu palabra, Señor. Yo me rindo a ti, Señor, y toma mis palabras, Señor, porque sabemos que lo que estamos hablando es palabra tuya y no palabra de hombres, sino palabra que viene del cielo para bendecir nuestra vida, bendecir nuestro corazón. Te lo estamos pidiendo en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. ¿Puedo ocupar su lugar en esta tarde, hermanos? ¿Sabe? De repente como lectores, porque cuando venimos al cristianismo, una de las cuestiones principales cuando hemos aceptado al Señor Jesucristo es que nos entregan la Biblia, la palabra de Dios en nuestras manos, con la finalidad de poder ir disipando toda duda y también nutriéndonos para enriquecernos de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y no puedo negar que hay libros muy extraordinarios, hay profetas prominentes, hay hombres de Dios que dispusieron su tiempo y se dejaron ser inspirados para escribir y podernos dar a nosotros más lucidez de lo que quiere Dios para cada uno de nosotros. Pero hay algo muy importante, y es que de repente como cristianos, cuando vemos lo que son los libros pequeños, a veces consideramos que su contenido no enriquece mucho, o los ponemos o los subestimamos. Pero realmente, hermanos, cuando vemos los libros muy cortos, es ahí donde debemos de ponerle mucha atención, porque tienen enseñanzas gratificantes y tienen edificaciones muy importantes para nuestra vida. Por eso el leer el profeta, uno de los profetas menores, y no por su poca importancia, sino porque escribió, hay muy poca redacción, lo compone en 4 capítulos. Pero vemos aquí que no podemos o no debemos de subestimar los libros que están cortos, porque tienen ellos suficientes herramientas para podernos edificar. Y hay algo muy puntual que les quiero mencionar acerca de este profeta, de Jonás. Y es que algo que caracterizaba a este profeta, algo que fue una cualidad muy importante, es su temperamento. La Biblia nos habla de diferentes hombres que obedecieron la palabra de Dios. Podemos ver al profeta Isaías, podemos ver al profeta Jeremías, podemos ver a Miqueas, a Ageo, a Daniel, y usted me puede mencionar muchos hombres que Dios habló directamente con ellos. Pero Jonás se caracteriza porque este hombre fue terco. Los otros hombres, los otros profetas obedecieron la palabra del Señor, pero este hombre, este profeta, escuchó la voz de Dios. Dice la palabra del Señor que vino la palabra de Jehová a Jonás y le dio una indicación, le dio una cuestión que tenía
y es que la maldad y la situación que vivía Nínive era deplorable, y era necesario que alguien fuera a esa ciudad, y manda Dios a Jonás, pero Jonás dice no. Jonás no quiere ir, no quiere estar, y se levanta, y vemos nosotros la trágica historia de lo que ocurrió. Incluso hay cantos que se entonan a los niños para podernos introducir a lo que es la historia de Jonás, y esto nos da a nosotros una señal de que este hombre tenía temperamento, era terco, y dijo que no quiero ir, y desobedeció la palabra del Señor. Pero hay algo muy importante que debemos de señalar, hermanos. La Biblia no nos da una lucidez, o no nos da algo importante de mencionar sobre los motivos que impedían que Jonás fuera a predicar, porque había motivos personales. La Biblia nos dice que no quería ir, pero hay algo muy adentro de Jonás, hay algo muy minucioso en el corazón de Jonás, en la mente de Jonás, que lo hacía o lo quería imposibilitar a poder ir a este lugar. Obviamente Dios le había hablado, Dios le había mencionado, Dios le había compartido que tenía que ir a este lugar, pero parece ser que muy adentro de Jonás, muy por adentro de sí, Jonás no quería ir porque había motivos personales que él tenía en su mente y en su corazón, que lo estaban impidiendo poder ir a este lugar, a la ciudad de Nínive, a predicar de lo que Dios le había expuesto que fuera. Y es que es importante mencionarnos que de repente hay ciertos impedimentos, hay ciertos motivos muy personales, o hay ciertas aplicaciones o cuestiones en nuestra propia vida que a veces nos imposibilitan, o motivos muy adentro de nosotros que nos impiden ir a predicar la palabra del Señor. Hay cosas muy adentro de nosotros que nos impiden cumplir con lo que es la gran comisión. Por eso el día de hoy, hermanos, quiero hablarles en referencia a la vida de Jonás, motivos que impiden cumplir con la gran comisión. Motivos que impiden cumplir con la gran comisión. Y les quiero aterrizar un poco el escenario en el cual se presenta Jonás. Y Jonás, el hijo de Amitai, él vivía, o él radicaba en un lugar al norte de Israel. Y parece ser que en este tiempo su situación, su nación pasaba por grandes problemas, y obviamente que se levantaron reyes en ese tiempo como el rey Jeroboam y la abominable Jezabel, que estaban haciendo prácticas contrarias. Y quiero mencionarles un primer motivo por el cual de repente Jonás no quería ir a predicar. Y el primer motivo que vemos aquí es que no quería ir a predicar Jonás, porque ¿cómo es posible que voy a ir a predicar a un lugar desconocido, a un lugar que es gentil, que no es de los míos, a ir a Nínive, en vez de cómo está la condición de mi pueblo? Y es que Jonás podía ver, porque podía entender lo que estaba ocurriendo en su lugar de origen. Jeroboam se había levantado, Jezabel había introducido prácticas no adecuadas para los hombres, y esto generó un conflicto muy fuerte en el reino del norte, debido a que muchos de ellos se introdujeron a la idolatría, y las modificaciones que hubo en su reino fue que muchos de ellos se alejaron de Dios, e incluso involucraron lo que es el sincretismo religioso, que muchas de las veces se nos ha comentado, la mezcla que se hacían de estas dos prácticas. Y es que ahora el pueblo se encontraba en una oscuridad. Los de Jonás, la nación de Jonás, estaba en deplorable condición. Pero el detalle es que Jehová no le pide que vaya con los suyos. Jonás no es llevado a los suyos, porque dice la palabra del Señor que vino la palabra
a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive. No iba a los suyos, tenía que ir a otro lugar. Tenía que trasladarse a un lugar diferente, a un lugar distinto, a un lugar donde no se conocía la palabra del Señor, donde la maldad había subido de tono. Y todo esto podía o generaba cierta situación de decir: Jonás, ¿y cómo voy a ir yo a predicarles si mi nación se encuentra perdida? ¿Cómo voy a ir yo a anunciarles la palabra del Señor si mi propia familia, si mi propia nación, los míos, se encuentran totalmente perdidos? Y esta puede ser una condición, un motivo por el cual Jonás no quería ir a predicar la palabra del Señor. Y es que se le cargaba posiblemente el sentimiento de decir: ¿cómo me llamas o cómo me hablas a ir a predicar fuera de mi contexto, fuera de mi lugar, fuera de los míos, y me mandas a un lugar diferente, a un lugar distinto, a un lugar que yo no conozco, que yo no sé de él? ¿Por qué tengo que ir a ese lugar? Incluso pudieron venir estas preguntas, es decir: ¿por qué el Señor ordena a otras personas o comunidades? ¿Por qué nos ordena a ir a otros lugares cuando nuestra familia y nuestros vecinos se están perdiendo? ¿O cuál es la explicación por lo cual nuestros misioneros se van de nuestro contexto y van a una localidad diferente? Y es que aquí la situación, hermanos, es que Jonás se estaba cuestionando y estaba cuestionándole a Dios. Pero el detalle aquí es que nosotros no debemos y no tenemos por qué cuestionar a Dios cuando su palabra nos dice obedecer. Tenemos que ir a predicar la palabra del Señor. Tenemos que anunciar la verdad. Y es que la cuestión es: hay que obedecer y no hay que evadir el llamado que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Cada quien nos ha dado un trabajo, y es que tenemos que ir a predicar, y tenemos que ir a predicar a los de nuestras colonias, a los de nuestras ciudades, a los que están a nuestros alrededores. Tenemos urgentemente que anunciar la verdad divina, pero muchas de las veces surge el pensamiento de decir: ¿cómo voy a ir a predicarles? ¿Cómo les voy a anunciar si los de mi familia, si los míos, si mis hermanos, si mis hijos, si mis propios antecesores no están en el camino del Señor? Y puede llegar a tener un conflicto muy fuerte en nosotros, hermanos, pero nosotros no somos para estar cuestionándole al Señor. Nosotros no somos quienes para decirle a Dios sí o negarnos a Él. No, tenemos que decir, aceptar la voluntad del Señor, sentir el llamado de ir a predicar, porque esa es la ordenanza que tenemos cada uno de nosotros: anunciar las verdades divinas, las cuales se han depositado en cada uno de nosotros. Muchas de las veces surge este conflicto: ¿cómo predico? ¿Cómo voy a tener la moral de ir a anunciar a alguien si yo no puedo convertir a los míos? Hermanos, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice: encarguémonos de la tarea, porque Dios se va a encargar de los de nosotros. Dios va a hacer algo con los nuestros. Dios va a generar algo, va a generar salvación, pero tenemos que enfocarnos en lo que Dios nos ha mandado a hacer y no poner un pretexto de decir: no voy a predicar, no voy a obedecer la palabra del Señor. Es tajante, es necesario ir y a predicar a todo lugar. Es necesario hablar de la salvación pese a lo que estamos viviendo y pese a lo que estamos experimentando. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Tenemos esta tarea. Y Jonás, el hijo de Amitai, que vivió en la parte norte de Israel, específicamente en Gater-Efer, este hombre tuvo este primer impedimento o este motivo que posiblemente no nos menciona la Biblia, no nos menciona la palabra del Señor, pero puedo decir que fue un motivo muy fuerte para no ir a predicar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que ser predicada, tiene que ser anunciada.
obstáculos que nosotros pongamos en nuestro ser, en nuestra mente y en nuestro corazón. Y este es el primer motivo, porque había motivos suficientes. Otra situación que podemos ver, porque voy a ver el siguiente motivo, y es que había en Jonás ciertos sentimientos contrarios hacia los de Nínive. Usted ha leído la palabra de Dios, se ha empapado de la riqueza bíblica, y vemos, y todos conocemos la historia, y la Biblia específicamente en Jonás nos viene mencionando características importantes y esenciales y especiales sobre esta ciudad. La palabra del Señor, la Biblia, nos indica que era una población grande, que tenía un territorio enorme. Incluso se especifica que se necesitaban 3 días para poder cruzar toda la ciudad. Y también mencionando algún número, alguna cantidad, contaba con más de 1,200 habitantes, 120,000 habitantes, o sea, que tenía número, tenía extensión geográfica, y aparte de eso, era colosal en su poder económico. ¿Por qué? Porque una de sus fortalezas que se pueden ver en Nínive es que era la fortaleza de su ganadería. Su especial trabajo era sus bueyes, sus ovejas, y obviamente que en cuestiones económicas eran muy buenos. O sea, era formidable la ciudad de Nínive, era muy buena esta ciudad. Pero pese a todo eso, hermanos, había algo muy fuerte por el cual Jonás no quería ir a predicar. Y es que hay algo muy fuerte aquí, y es que Nínive históricamente tenía conflictos fuertes con Israel. Tenía conflictos muy fuertes. Se le puede considerar que Nínive era enemigo político de Israel. ¿Por qué? Porque de repente había ciertas cuestiones económicas, ciertas cuestiones políticas que podía llegar en conflicto entre estas dos ciudades, y era algo muy difícil de asimilar para Jonás, porque no simplemente tenía que dejar a su nación y ir a otro contexto, sino que tenía que ir a predicarles a una ciudad que aborrecía a los hebreos. Es fuerte lo que les estoy mencionando. O sea, Jonás tenía que ir a un lugar donde no era bien aceptado, donde había conflictos fuertes, donde tenía que ir a exponer la palabra del Señor, sí, pero tenía que hablarla con gente que no lo apreciaba, que no lo quería. Tenía que ir a hacerlo. Pero parece ser que Jonás se llenó posiblemente de tanto rencor que no quería ir por estas cuestiones que le estoy mencionando, fuertes. Pero hay algo que nos enseñó el Señor, que también a nuestros enemigos, a los que no nos quieren, a los que no nos caen bien, o los que no les caemos bien, más bien dicho, tenemos que ir a anunciarles, porque ellos también merecen conocer al Salvador, merecen conocer al Señor Jesucristo, merecen conocer quién es el Hijo de Dios. A pesar de que sean hombres malos, sean villanos, sean pecadores, dice la palabra del Señor que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Así que nosotros, hermanos, este es un motivo que Jonás tenía, que no quería predicarles porque eran enemigos acérrimos. Pero nosotros, hermanos, tenemos que ir a predicarles. ¿Por qué? Porque la salvación no es exclusiva, la salvación es inclusiva. ¿Inclusiva para quién? Para todos. El abanico no se abre solamente para los Hernández, para los García, para los Falcón, no. Se abre para todo el género humano, se abre para todos y cada uno de nosotros. Por eso es exigente y es necesario predicar la palabra de Dios, a pesar de que sean o que quieran verse como nuestros enemigos, hermanos. Debe de haber amor en nosotros. Jesús depositó su amor
alcanza al pecador y al perdido. Por eso es importante, hermanos, no generar ciertas situaciones de decir no voy a predicar. No, hay que ir y a predicar, hermanos. Imagínense, hay algunos países, hay algunos lugares donde el evangelio es difícil de introducirse, donde los misioneros tienen que ir bajo otro sentido para ir a predicar la palabra del Señor, ponerse como trabajadores, ponerse como enfermeros, pero dando el mensaje de salvación. Y a pesar de eso, ellos van y predican. Y nosotros tenemos que predicar, hermanos, dar amor, dar misericordia, porque eso es lo que pide el Señor de cada uno de nosotros. Amar al pecador, amar a los que no nos quieren, amar a los que se hacen decir nuestros enemigos. Y le acabo de mencionar dos motivos y pueden ser fuertes, pueden ser severos, pero nosotros hemos conocido a Cristo, hemos conocido al Señor, y pese que a Él lo crucificaron, Él tuvo en su primer palabra decir: perdónales porque no saben lo que hacen, que es la muestra y señal de un amor tan profundo que debe de existir en nuestros corazones. Vemos el tercer motivo. Ya le mencioné el primer motivo, que tenía que ver porque tenía que salir de su contexto. Jonás tenía que ir a otro lugar, y le mencioné que aparte de que tenía que ir a otro lugar, tenía que ir con aquellos a los que no lo querían. Y otro tercer motivo que encuentro yo es por la fama que tenía la ciudad. La Biblia no nos menciona o no nos habla de que Jonás tuviera miedo de ir a predicar. No nos habla o no nos da mucha lucidez al decir que Jonás tenía miedo de ir a predicar a este lugar, por eso huye del lugar. No quería hacerlo, no quería desarrollarlo. Y yo menciono aquí un motivo, el cual es que posiblemente él escuchaba y él entendía la fama que tenía este pueblo. Oiga, una ciudad con prominentes actitudes, economía favorable, población grande, extensión geográfica buena. La rivalidad era un problema, pero también otra cuestión es que ellos, hermanos, eran personas que adoraban a otras deidades. Adoraban a deidades babilónicas. Incluso ellos tenían una característica, una costumbre de cantar en los panteones de dioses. O sea, tenían prácticas sumamente deplorables. Y aparte de eso, hacían con sus enemigos atrocidades. Cuando ellos conquistaban a las poblaciones, mostraban una crueldad máxima. Eran experimentados para la tortura, asesinaban, y entre algunas prácticas que nosotros podemos mencionar, ellos mutilaban manos, orejas, hacían cegueras, provocaban que se despellejaran las personas. O sea, una cruel condición, un dolor muy fuerte, una corrupción total moralmente y espiritualmente. Y a ese escenario se tenía que meter Jonás. Y no es que Jonás no quería ir a predicarles porque les tuviera miedo, sino porque sabía la condición de ese pueblo, que si él iba y les predicaba, ellos no iban a escuchar, ellos no iban a hablar. Pero pese a eso, hermanos, nosotros no podemos estar anteponiéndonos a decir: no voy a ir a predicarle a mi cuadra o a mi familia porque no van a querer escucharme. No, hermanos, nosotros predicamos la palabra del Señor, nosotros hablamos la palabra, pero el Espíritu Santo, el Paracleto, es el que se encarga de convencer de todo pecado, es el que se encarga de poder disuadir a las personas
personas y decirles que son pecadores. Por eso tenía que entender Jonás que la palabra, que el mensaje que estaba trayéndole Dios a su vida era para que los de Nínive fueran y se arrepintieran de lo que estaban haciendo, de lo que estaban ellos llevando a cabo. Por eso, hermanos, tenemos que entender que el mensaje que nosotros llevamos, que el mensaje, que lo que tenemos nosotros en nuestras manos, no es cualquier mensaje, no es cualquier libro, no es un documento solamente que podemos dejar en nuestras vitrinas, no, es el mensaje más poderoso que puede ser transmitido a todo el género humano. La palabra de Dios es totalmente poderosa, poderosa para convertir, poderosa para atraer, poderosa para llamar la atención de quienes no conocen la verdad del Evangelio. Por eso, usted y yo, cuando nos empapamos de la palabra del Señor, cuando usted y yo citamos los salmos, cuando usted y yo nos aprendemos los versículos de memoria, los exponemos a la gente, tenemos que entender que la palabra tiene poder. Tiene poder para convencer a quien no lo ha conocido. Tenemos que ver eso. Posiblemente Jonás se hizo insensible a lo que Dios le había mencionado. Usted y yo no nos debemos de convertir y ser insensibles a lo que la palabra de Dios, a lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros. Hablar su palabra es un deleite. Poder ir por las casas, poder ir por las calles, poder ir por las ciudades, por los poblados, por las comunidades, hablando de este bendito libro. Este mensaje, hermanos, es el más elocuente que podemos nosotros escuchar. Hombres que fueron inspirados, y no por sabiduría humana, no por ciencia de este mundo, no, sino que de la mismo arriba, desde el cielo, el Espíritu Santo los inspiró para darles hoy estas palabras que nosotros atesoramos y que nos dan guía y que nos dan lucidez y que nos dan a nosotros dirección para seguir adelante. Por eso, hermanos, valoremos el mensaje de Dios y transmitámoslo a quien a veces consideramos como un pecador, hermanos. Le acabo de mencionar tres motivos en los cuales pudieron ser los que Jonás tomó en cuenta para no predicar la palabra del Señor. Y de repente, a lo mejor en nosotros no pueden entrar estos motivos, pero de repente puede haber otros motivos que nos impiden comunicar la verdad divina. Hoy más que nunca, en este momento y en este tiempo, debemos de borrar todo motivo que nos impide hablar y quitarnos toda idea que sea un obstáculo para el cumplimiento de la gran comisión, porque la gran comisión no solamente es encargada para ciertos hombres o delegada para ciertas personas, no. Dios, el Señor Jesucristo, nos delegó la tarea a todos y cada uno de nosotros de cumplir con la gran comisión, hermanos. Y también cumplimos la gran comisión cuando oramos, cuando apoyamos y cuando vamos. Así que, hermanos, tenemos que cumplir la gran comisión y quitar todos esos obstáculos que de repente vienen a nuestra mente, vienen a nuestro corazón y nos dicen: no voy a ir a predicar, no voy a hacerlo. Hoy tenemos que quitar todas esas barreras, que esas barreras culturales no nos impidan ir a hablarle al perdido. ¿Cuántos dicen amén, hermanas? Alabemos el nombre del Señor. Quiero invitarla a que se ponga de pie en esta tarde. Quiero invitarla a que se ponga de pie y cierre sus ojos, y este tiempo dediquémonos, hermanos, para pedirle al Señor. Queremos más de Él. Hemos escuchado mucho de canto: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Pero hay algo muy importante que dice: menguar para que crezcas tú. Menguar, rendirme a mí mismo
tenemos que pedirle al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé más pasión por las misiones. Que este tiempo que estamos en este servicio podamos ser un momento y un tiempo de intercesión por nuestros misioneros. Aquí en Coahuila tenemos también unos misioneros, una familia misionera